coperos. Coperos. Algunas personas me han preguntado por qué el ministerio que pastoreo se llama Ministerio Nehemías. Realmente, cuando empezamos en el ministerio, mi esposa y yo, no contemplábamos colocarle un nombre al ministerio, simplemente era la Iglesia de Cristo. Pero por cuestiones de sujeción bíblica, cuando el Estado empezó a exigir una personería jurídica, el Ministerio del Interior nos exigía un nombre. Y oramos y Dios nos regaló el nombre del ministerio Nehemías. ¿Pero por qué Nehemías? ¿Por qué la identidad con Nehemías? Nehemías fue un libro que nos impactó. Cuando leímos el libro de Nehemías, nos identificamos tanto con la visión que debe tener toda congregación. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe ser un Nehemías. Debe ser un instrumento de restauración de Dios hacia los caídos. Ahora, Nehemías era un copero. ¿Y qué era un copero? Un copero era un oficial encargado y era de alto rango en las cortes reales, y cuya tarea era servir la bebida en la mesa. A causa del temor y a causa de las conspiraciones e intrigas, esta persona debía ser considerada como una persona totalmente digna de confianza del rey al que le servía, para poder mantener su posición y su cargo. Hablo de dos cosas diferentes. Una cosa es tener un cargo y otra cosa es tener una posición. Porque usted puede tener un cargo y no tener ninguna posición, porque su cargo no está ejerciendo ningún tipo de influencia en su vida o en la vida de otro. El caso de Nehemías era un copero y tenía un cargo, pero tenía una posición. Él estaba al oído del rey, él era el que hablaba con el rey en todo momento. Ahora, usted no sienta en su mesa a cualquiera. Y Nehemías estaba a la mesa del rey, estaba al lado del rey. Cada vez que el rey iba a comer, allí estaba Nehemías al lado. Ahora, como copero, Nehemías debía proteger, él tenía que cuidar los utensilios, la copa del rey, ante el riesgo de envenenamiento. Y esto requería que antes de que el rey probara vino, Nehemías tenía que servir de ese vino y probarlo él. Si el vino estaba envenenado, el primero que moría era Nehemías. Ahora, sus relaciones de confianza con el rey a menudo le daban lo que decíamos ahora, una posición de influencia, y era muy valorada. O sea que si usted quería pedirle un favor al rey, literalmente, hable con Nehemías. Todos estos requisitos implicaba que los que servían de copero eran pocos. Y los requisitos para obtener este trabajo o este cargo no se tomaban ni se llevaban a la ligera. Había que mirar, valoraban su porte, su actitud, su laboriosidad, su coraje. Había que tener coraje para tomarse un trago, pudiendo ese trago estar envenenado. ¿Ya? Y Nehemías cobra un protagonismo tremendo a nivel histórico para los judíos y a nivel espiritual para nosotros. ¿Ok?
Vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 3. Nehemías está antes de Job. Nehemías, capítulo 2. Hermana Kimberly, Dios le bendiga, bienvenida. Hermana Vero, saludos a Robinson, un abrazo. Dios los bendiga. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán para los judíos equivale al mes de abril para nosotros. En el año 20 del rey Atarjerjes. Atarjerjes era el rey de Persia. Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, Ignacio, Alejandra, Dios los bendiga. Nuevamente, felicidades. Hermana Genoveva Ferrera, Dios la bendiga grandemente. Dice, como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Había algo, y es lo que estaba hablando ahora en la introducción. El copero era de tal cercanía. Hermana Luz Miriam Nieto, Dios le bendiga grandemente. Era tal la cercanía del copero con el rey, que el rey identificaba el estado de ánimo de Nehemías. Ahora, hay un detalle que vale la pena entender, y es que Nehemías también estaba en el exilio. Y a pesar de que estaba en el exilio, porque el pueblo judío en ese momento estaba disperso, a pesar de su condición, Dios lo había permitido estar en una posición de privilegio, en una posición especial. Como ya lo dije, ser copero era un puesto de privilegio. Pero ¿qué motivaba la tristeza de Nehemías? ¿Por qué Nehemías estaba con su rostro decaído? Mira lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 5 al 9. Perdón, Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3. Todavía no lleguemos allá. Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Toda ciudad en el Antiguo Testamento construía un muro alrededor de ellos. Hermano Dani Pérez, Dios le bendiga grandemente. Y ese muro le representaba a la ciudad el evitar que los enemigos vinieran y tuvieran fácilmente la opción de invadirlo. Y fíjense que el muro de Jerusalén estaba derribado, destruido, y sus puertas habían sido quemadas. Cuando Nehemías habla de que Ananí, su hermano,
inmediatamente tenemos la convicción de que Nehemías era un judío y que lo que estaba viviendo su nación, su familia de Judá, a él lo estaba afectando. Ser un Nehemías es tener en un corazón que se duela de la necesidad de los suyos. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Vamos a retrotraernos y vamos a mirar que Nehemías estaba al lado del rey, que Nehemías le susurraba al rey en el oído, que Nehemías estaba en la mesa del rey. ¿Qué haría el hombre natural para resolver un problema? El hombre natural llegaba y le decía al rey: rey, tú sabes que yo estoy contigo en todas. Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me des. Necesito que tú me hagas. El hombre natural. Pero el hombre espiritual, David, Dios te bendiga, mi hermano. El hombre espiritual no hace uso de lo que haría uso el hombre natural, sino hace uso de sus armas espirituales. ¿Por qué muchos cristianos en este tiempo aún siguen quejándose, aún siguen renegando, aún siguen maldiciendo, aún siguen cuestionando por qué Dios le da a unos sí y a otros no? Porque ella tiene eso y yo no lo tengo. ¿Por qué fulano llegó y yo no llegué? Hay que revisar qué armas estás utilizando. ¿Cuál es la estrategia que estás utilizando? ¿En qué plano te estás moviendo? ¿Te estás moviendo en el plano de tus emociones o te estás moviendo en el plano del poder de Dios? Nehemías hizo algo cuando escuchó que su pueblo estaba en medio de un problema. Nehemías no salió corriendo a hablar con el rey. Nehemías hizo algo que le dio un giro a toda la situación, aunque el mismo pueblo judío estaba viviendo. ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 9. ¿A quién fue a buscar Nehemías? ¿A la esposa del rey? ¿Al arlequín del rey? ¿Al tesorero del rey? Hermano Víctor, Dios te bendiga grandemente. ¿A quién fue a buscar Nehemías? Nehemías no fue a usar sus influencias. Nehemías fue a buscar al que sí le podía cambiar su condición, la condición de su pueblo. Por eso es que hemos sido muy incisivos y por eso somos muy persistentes en hacer el llamado al pueblo cada vez que nos reunimos a que se unan en oración por su ciudad, por su pueblo, por su familia, por su país. Porque usted y Dios en una conversación cara a cara se convierten en un ejército más que vencedor. Dice Nehemías 1:5, y dije, está hablando de Nehemías, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Acá hay una clave. Acá hay una clave, iglesia. Acá hay una clave poderosa. Nehemías es consciente, en primer lugar, que Dios es Dios de pactos. Y aquí quiero detenerme un momento. Hay hermanos y hermanas que no se dejan enseñar y que han tomado la mala interpretación de los falsos profetas y falsos apóstoles de este tiempo, de que si Dios es Dios de pactos, usted va a pactar con Dios. Y he escuchado herejías como: pastor, pacte a sus hijos con Dios para que hagan la voluntad de Dios y Dios los bendiga. Pacte a su jefe, pacte a su enemigo con Dios. Esto es una locura, porque el que es Dios de pactos es Él. El que promueve los pactos es Él.
porque Él tiene la potestad de promover el pacto y cumplir el pacto. No hay una evidencia bíblica de que yo le diga a Dios, yo te pacto a mis hijos para que sean profetas, apóstoles y pastores, y que eso se tenga que dar. Porque hay algo que la gente no ha querido entender. Que cuando se establece un pacto, es lo mismo que cuando usted va a hacer un negocio y firma un pagaré o una letra de cambio, que al vencimiento de la letra, de la fecha, todos los que firman ese pagaré o ese pacto tienen la obligación de cumplir. Y yo quisiera preguntarte esta mañana, y me gustaría ver tu opinión, porque no estamos en una dictadura, estamos en una enseñanza bíblica y usted tiene derecho a opinar. ¿Cómo puedo yo obligar, yo, Carlos Torres, que fui rescatado del barro, de la inmundicia donde estuve tantos años, cómo podría yo obligar a Dios a que firme una letra, un pagaré, donde Él se compromete a que lo que yo le exija, porque el pacto es una exigencia, lo que yo le exija, Él tiene la obligación de darme? No hay una evidencia bíblica. De hecho, por el contrario, Jesús, siendo el unigénito de Dios, cada vez que oraba le decía, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Aún a las puertas de la crucifixión, cuando Jesús fue al monte a orar, dijo, Padre, si se puede. Y cuando digo si se puede, le estaba diciendo, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no como yo quiero. ¿Qué sucede? El hecho de que Nehemías reconocía que Dios era Dios de pacto, ¿qué era lo que estaba reconociendo? Que lo que Dios había prometido a través de su palabra. Eso de que no, a mí Dios me prometió que me iba a dar 10 casas. ¿Y dónde está? Dios no te ha prometido que te va a dar 10 casas, ni 20 carros, ni 5 esposas. De hecho, no es bíblico en este tiempo. Dios no te ha prometido eso. Si usted se pone a analizar y a estudiar responsablemente la palabra, la promesa más grande y poderosa de Dios se establece a través de Jesucristo para atraer a una humanidad caída por el pecado hacia Él y darles vida eterna. Lo que tú y yo adquirimos en esta vida, en nuestro paso transitorio por esta vida, se llaman añadiduras. Y las añadiduras dependen de si Dios quiere o si Dios no quiere. Ahora, una cosa son las promesas. Y las promesas de Dios tienen condiciones. Acontecerá que si oyeres y obedecieres atentamente los estatutos, decretos que yo te prescribo hoy, dice, las bendiciones te alcanzarán. Lo que pasa es que se están tomando palabras fuera del contexto bíblico para emocionar a la gente y que tu oído escuche lo que quiere oír. Porque a cualquiera le gustaría que le dijeran, y aquí te dice Dios, las bendiciones te van a caer como toneladas sobre tu vida y te van a alcanzar. Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero hay una condición. Dice, oír y obedecer. Dios es Dios de pacto porque lo que dice su palabra, no lo que te diga un falso profeta, no lo que te diga un mentiroso de estos engañadores, timadores, que te van a tratar de manipular en tus emociones. Lo que Dios te dice en su palabra, la palabra profética perfecta, está escrita, está aquí. Lo que Dios te dice en su palabra se va a cumplir. ¿O acaso no dijo en Génesis 3, 14, 15? Le dijo a la serpiente, de la simiente de la mujer saldrá uno que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera profecía mesiánica ya se cumplió. Porque es que cuando Dios dice, Dios hace. Cuando Dios decide mover, no hay nadie que se le oponga. Cuando Dios cierra, no hay nadie que abra. Cuando Dios abre, no hay nadie que cierre.
Dios es Dios de pacto y Nehemías sabía que Dios era Dios de pacto. Por eso le dice, Dios fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman. Dios te va a cumplir lo que ha prometido si tu corazón se ha rendido en obediencia a Él. Dice, a los que aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, Nehemías era intercesor, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, escucha iglesia, si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusiera por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué está diciendo Nehemías? Nehemías está hablando con Dios, haciendo propio el pecado. Nehemías no dijo, Dios, mira a esos pecadores que te han ofendido. Él dijo, nosotros te hemos ofendido. Se llama sentido de pertenencia. Cuando usted ora y hace propio el pecado de los suyos, usted está en una posición de oración correcta. Pensar que somos tan perfectos que no pecamos es ser contrario a los principios de Dios. La Biblia dice que el que dice que no comete pecado a Cristo pone por mentiroso. Y Dios no guarde de pretender poner a Jesús por mentiroso. Porque es que somos un saco de carne en el cual Dios depositó un alma. Y nuestra lucha, nuestro paso por esta vida es precisamente para que nuestra alma vaya a la eternidad con Dios. Y este saco de carne contiene pecado y contiene emociones que van a tratar de oponerse a la salvación de tu alma. Nehemías reconocía, me llama la atención el apóstol Pablo allí en Romanos 7, cuando habla de quién me librará de este cuerpo de muerte que queriendo hacer el bien, el mal que no quiero ese hago. Pablo estaba reconociendo una condición y es lo que Dios espera de nosotros como hijos de Él en este tiempo. Reconocer nuestra verdadera condición, porque muchos han entrado en la posición arrogante de asumir que el que te equivoca eres tú. Yo nunca me equivoco. Y eso es pecado. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Ahora, el hecho de que Dios, y aquí vamos a entrar en algo, te coloque en un cargo o en una posición, no es para que obvies buscar siempre en Dios una respuesta o una solución a tu circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos que necesitaban un empleo, Dios les dio el empleo, ya no necesito a Dios, ya no necesito orar, ya no necesito ser iglesia de Cristo, ya no necesito relacionarme con mis hermanos, ya no necesito relacionarme con mis pastores, ya no necesito a nadie porque ya resolví mi problema. Y resulta que Dios, cuando te entrega una posición o un cargo, es para que tú aprendas a depender más de Él, no del cargo, no de la añadidura. Nehemías se creyó algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón hoy. Él creyó que él, en manos de Dios, podía ser
solución para la situación de su pueblo. Pero primero oró. Nehemías no fue a hacer uso de su posición. Nehemías no fue a hacer uso de su cargo. Nehemías no fue a hacer uso de sus influencias con el rey Atarjerjes. Nehemías primero oró. Y el efecto de la oración es que lo primero que Dios derrama cuando tú sales de orar no es el milagro. Lo primero que Dios derrama cuando tú entras en intimidad con Él se llama gracia. Y Dios derramó gracia sobre Nehemías al extremo. Vayamos a Nehemías capítulo 2, versículo 4 al 6, que mira lo que sucede. Nehemías capítulo 2, versículo 4 al 6. Me dijo el rey, aquí habla Nehemías, ¿qué cosa pides? Y Nehemías no había pedido nada. Si usted lee el contexto, el rey le preguntó que por qué estaba triste su cara. Y él dijo, estoy triste porque es que mi pueblo está esparcido, las murallas caídas y las puertas quemadas. Nehemías no había pedido nada. Pero cuando la gracia de Dios ha sido derramada en tu vida, aún sin abrir la boca, Dios se encarga de hacer lo que tú no esperas que pueda suceder. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, mira el orden, primero oré y después busqué en el hombre. Primero oré, no primero fui a buscar al jefe que me haga, que me mueva la influencia. No fui a buscar al amigo, no fui a buscar al primo, no, primero fui a buscar a Dios. Primero fui a buscar en el Señor el respaldo. Y digo, primero, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, escúchame, y mira que está en paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Cuando tú vas primero a la presencia de Dios en medio de una circunstancia, Dios se va a encargar de hacer, de sazonar, de poner gracia de Él en ti, de tal manera que la necesidad que haya que suplir, ya Él mismo, Él se va a encargar de mover, de quitar, de entregar, de cambiar. Ahora, voy a dar un salto. Nehemías, cronológicamente, su historia está enmarcada en el año 445 a.C. Y voy a dar un salto en el año, vamos a dar un salto de 2665 años y estamos ahora en el 2020. Plena pandemia, plena cuarentena. Y me llama poderosamente la atención algo. Y usted dirá que tiene que ver una cosa con otra. Escuche. ¿Por qué los alcaldes, los gobernadores, autorizan el uso de transporte masivo, donde las personas van pegadas unos con otros, pero prohíben abrir los templos? ¿Por qué? Escucho opiniones, leo opiniones. ¿Por qué ya han aprobado abrir sitios concurridos de diversión, de esparcimiento, y los templos siguen cerrados? Escucho, leo opiniones. Y sigo con mis interrogantes extraños aquí. ¿Por qué aún los detractores del gobierno de turno? Estuve viendo un video de una muchacha que sé que es atea,
sé que tiene una cantidad de conflictos espirituales y que es enemiga del Estado. Yo no puedo asumir la posición de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entre otras cosas, nuestros gobernantes no son nuestros enemigos. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. Así no estemos de acuerdo con las decisiones que están tomando. ¿Ya? Es cierto. Y como dice nuestra hermana Sandra, los gobernantes están lejos de la presencia del Señor. Así es porque su confianza no está en el Señor, sino en su poder y en su autoridad. Ahora, esta muchacha que tiene un video en YouTube, ataca por todos los lados, hablando del Estado colombiano, a los alcaldes, al presidente, a todo el mundo. Pero ¿por qué al final termina haciendo burla? Como me dice mi hermana, la puya, termina haciendo burla de que, jajaja, y pretenden abrir los templos. ¿Por qué? El hecho de que ella esté atacando al gobierno no quiere decir que ella está siendo usada de parte de Dios. Porque burlarse de los templos cerrados a mí me hace entender de qué equipo es ella o en qué equipo está jugando ella. Sigo con otra inquietud. ¿No será que detrás de todo lo que está sucediendo hay un mover de las tinieblas tratando de sacar ventaja? Hermana Zoe, Dios la bendiga, sierva, un abrazo. ¿No será esto que el enemigo está tratando por todos los medios de que mientras estamos encerrados, buscar la manera de sacar ventaja en el contexto espiritual? Una situación bien personal y bien particular. ¿Por qué será que los dueños de locales comerciales, a los que no son creyentes, les han ofrecido meses, les han arreglado deudas, les han ofrecido prebendas para que se queden en los locales que tienen arrendados? Mientras que a las congregaciones cristianas nos amenazan, nos envían abogados y nos exigen. ¿No será que las tinieblas creen que teniendo los templos cerrados, hermana María Rivera Delgado, un abrazo, sierva? ¿No será que las tinieblas creen que tener los templos cerrados les es conveniente a ellos? ¿No será que las tinieblas creerán que los templos, los sitios de reunión, son la iglesia? Porque no están teniendo en cuenta un detalle. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Y aunque el templo está cerrado, tú y yo somos el Nehemías que Dios ha levantado en este tiempo para propiciar un mover, para propiciar un actuar de la gloria de Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestras naciones. La iglesia eres tú. Nehemías se veía solo. Un hombre recibe la queja, recibe la carga, pero llevó su carga a la presencia de Dios y Dios lo lleva a la presencia del rey. Y un hombre con otro hombre, usado por Dios, propiciaron un mover de restauración en una nación. ¿Sabías tú que al único que le interesa que tú te veas sola o solo, que al único que le interesa que tú te mires al espejo y digas, ay, pobrecito, ya yo no puedo con esto, ya yo no voy a darme, no soy más de aquí? ¿Oh? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado no está en el tercer cielo, ¿oíste? Nosotros tenemos los recursos del reino de los cielos a nuestro favor. El asunto es que nuestra naturaleza caída, hermano José Luis Reyes, Dios te bendiga, nuestra naturaleza caída va a estar tratando de pelear todo el tiempo para poder imponerse y decir, yo logré la solución, yo logré la provisión,
yo hice. Tú y yo no hacemos nada si Dios no está en el asunto, porque la gloria de todo lo que sucede en nuestras vidas debe ser y será siempre para aquel que desde los cielos toma control de nuestras cargas en la tierra. La Biblia no registra cómo llegó Nehemías a Persia. Entre otras cosas me dediqué a investigarlo y no dice cómo llegó. Encajamos por el reinado de Atarjerjes, que era el año 445 a.C. La Biblia tampoco registra cómo un judío desterrado llega a convertirse el hombre de confianza del rey Atarjerjes. Lo que me lleva a meditar que quizás Nehemías experimentó en sí mismo lo mismo que José en Egipto, gloria a Dios, o Daniel en Babilonia. José fue vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto. Daniel fue sacado a la fuerza de su hogar y llevado esclavo a Babilonia. Y aunque fueron llevados como esclavos, luego fueron promovidos por Dios a una posición, no para conformarse con esa posición, sino porque Dios a través de la promoción tenía un bien mayor preparado para estos varones. Hermana Elizabeth Ángel, Dios me la bendiga, sierva. Mire, José llegó a ser gobernador. Gloria a Dios, Kimberly, así es. José llegó a ser gobernador de Egipto. Después de Faraón, la palabra de José era la que se hacía valer en Egipto. Y muchos han predicado que el propósito de Dios con José era ese, que fuera gobernador. Y con eso nos están metiendo en la cabeza a los que no leen Biblia, que Dios te quiere en la política, que Dios quiere que seas alcalde, que Dios quiere... Si Dios quiere que tú seas eso, tú no vas a tener que estar traficando influencias para llegar a un cargo de eso. Dios mismo se encarga. Efectivamente se necesitan hombres y mujeres en todas las posiciones para lograr llevarle a Cristo a todas las personas del mundo. Pero fíjate que José llegó a ser gobernador, pero el bien mayor, ¿cuál era? No era que fuera un político influyente. El bien mayor era que José fuera usado por Dios para que la nación de Israel no muriera de hambre. Daniel, de ser un esclavo, termina siendo el consejero de reyes. Y Nehemías, que era el copero, termina siendo el restaurador de una nación y de la adoración. Hermana Sandra, Dios le bendiga grandemente. Nehemías termina siendo de copero, termina siendo el restaurador de una nación y de la adoración a Jehová por parte de esa nación. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿cuál es tu cargo? ¿Qué te ha entregado Dios hoy? ¿Qué ha hecho Dios por ti hoy? ¿Y qué has hecho tú por Dios? ¿Y qué has hecho tú para Dios a través de la posición que Dios te ha dado? Porque tristemente vemos como hermanitos y hermanitas tan pronto llegan a un cargo, tan pronto llegan al empleo soñado, se olvidan de Cristo, se olvidan del hermano, se olvidan de que hay un pueblo con necesidad, se olvidan que Dios les está enviando una provisión y les está dando bendición para que ellos sean bendición. Nehemías era de tal confianza que susurraba al oído del rey. El hecho de que exponía su vida por la del rey le valió respeto y admiración. Y te aclaro, no solo del rey, sino también de la esposa del rey. Nehemías
2, versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Cuando Dios es quien te está promoviendo, cuando tú buscas en Dios su respaldo y su gracia, no va a haber alguien que pueda oponerse al propósito mayor para el que Dios te escogió. Tu propósito no es que estés en ese empleo simplemente para decir, tengo un buen empleo. No me han podido echar del empleo. Me acaban de ascender en el empleo. Me van a promover en el empleo. Voy a ganar mejor sueldo en el empleo. Tu propósito no es ese. Hay un bien mayor pensado por Dios, preparado para que a través de lo que Dios te ha dado y te ha entregado y donde te ha puesto, haya un bien mayor para alguien más. Si miramos la cronología histórica, Israel estaba disperso, desterrado. Quizás se sentían desesperados, sin esperanza. Sin embargo, en medio de esa aparente derrota, Dios estaba haciendo algo para bendecirlos. Dios no le dijo a los judíos dispersos, escuchen, cálmense, que yo allá puse a un Nehemías para que le hable al rey de ustedes. Porque es que Dios no necesita decirte a ti cómo va a ser ni lo que va a hacer. Dios simplemente espera que tú y yo confiemos que nuestra carga en sus manos está en el lugar correcto, que nuestra preocupación en sus manos está en el lugar correcto, que nuestra impotencia y nuestro desespero en las manos de Él está en el lugar correcto. Dios levantó a un Nehemías, así de sencillo. Y quizás en este momento tú puedes estar sintiéndote como se debían sentir los judíos desterrados. Y no es pecado que te sientas mal. Te aclaro. No es pecado que te sientas desesperada o desesperado. No es pecado que estés pensando que los planes que tenías preparados ante tus ojos en este momento pareciera que todo se hubiera derrumbado. Eso no es pecado que lo sientas. ¿Ya? Quizás hoy no ves una salida a tu situación. Quizás solo ves delante de ti fracaso, fracaso y más fracaso. Pues quiero decirte algo, escucha, esta mañana quiero decirte algo. Esto es para ti. En alguna parte, en algún lado, hay un copero que está siendo usado por Dios para bendecir tu vida. Hermana María Volmar, Dios la bendiga grandemente, sierva. En alguna parte hay un copero, escucha. En algún lado Dios puso a alguien en un sitio especial pensando en ti. Y tu oración no va a ser ahora, Dios, muéstrame cuál es para ir a buscarlo. Tu oración tiene que ser la oración de Nehemías. Señor, he pecado, te he fallado, pero yo sé que tengo a un Dios de pactos, a un Dios que cumple promesas y a un Dios al cual puedo acudir confiadamente sabiendo que tiene cuidado de sus hijos. Aleluya. En alguna parte, en alguna posición, en algún lugar, Dios ha puesto a un copero, a un Nehemías, para preparar una bendición especial y poderosa para ti. Salmo 27, 10. Lo invito a que vaya conmigo. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No importa que tú no veas a nadie alrededor tuyo, Dios está contigo. Hay una canción bien preciosa que dice,
que aunque no lo veo, lo puedo sentir. Y esa es nuestra realidad. Nuestro Padre quizás no lo veremos físicamente, pero está con nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Su gloria camina con nosotros. Su gloria se mueve a favor de nosotros. Su poder está dispuesto en todo tiempo a hacer algo a favor de sus hijos, de los que confían en que Él lo va a hacer. ¿Sabías que Jesús no solo es carpintero, no solo es abogado, también es copero? Nehemías es tipo de Cristo. Ser copero era ser tipo de Cristo. Él habla, Jesús hoy habla al oído de nuestro Padre, de nuestro Rey de Reyes, acerca de ti, acerca de tus conflictos, acerca de tus luchas y aún acerca de tus caídas. Primera de Juan, ya vamos a terminar, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: hijitos míos, Dios te bendiga, Humberto. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, por eso te decía, Jesucristo no solamente era carpintero, también es abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que cuando tú oras, en vez de cuestionar, juzgar y condenar a aquel que no tiene a Cristo, empiezas a interceder, a hacer propio el pecado del otro en tu vida, a clamarle a Dios como si aquella persona estuviera orando. Eso es otra cosa. Porque tú no puedes decir, yo pacto a mi vecino con Dios. Eso no es bíblico, eso no existe. Eso es pura palabrería barata de este tiempo que se oye bonita, pero que no tiene efecto bíblico. Porque el hecho de que yo pacte a mis hijos o pacte a mi vecino con Cristo no evita que mis hijos o que mi vecino deben tomar una decisión personal para seguir a Jesús. Entonces, aquella canción de Rubén Blades y Willy Colón, el padre Antonio y su monaguillo Andrés, tendría el peso más bíblico de la historia. Que decía, si Dios conecta a uno, conecta a 10. Entonces yo me convierto, pacto a mis hijos, a mi esposa, y listo, automáticamente ya todo se hizo. Esto no funciona así. La salvación es un acto personal y voluntario. La decisión de seguir a Cristo es un acto personal y locura. Eso es como regar la sangre de Cristo. Riego la sangre en la puerta de mi casa para que la brujería no entre. Me pongo la armadura de la fe. Si usted se la pone, no la tenía, usted está mal, usted está grave. Porque estamos hablando de cosas que son totalmente un contexto espiritual. Juan, acabamos de leer que dijo que Jesús era la propiciación, que quiere decir que Él derramó su sangre para hacernos a nosotros justos delante de Dios. Una sola vez, dice Hebreos. La armadura es espiritual. De hecho, la armadura no existe que usted puede arrancarse el casco o me pongo mal la coraza. Pablo, cuando estaba preso, vio a los soldados romanos y tiene la revelación de lo que era la armadura de la fe. Pero la armadura no es un vestido que usted se quita y se pone. Jesús, carpintero, nos toma como a un mueble y empieza a tallar en nosotros a un nuevo ser, a una nueva Sandra, a un nuevo Carlos, a un nuevo Humberto, a un nuevo Ignacio, a una nueva Alejandra, a una nueva Judith. El carpintero trabajando en nosotros el mueble. Jesús, el abogado, intercediendo ante nuestro Dios, nuestro gran Rey, hablándole al oído como copero
para que a través de Él haya gracia en nuestra vida. Y allí el porqué, cuando nosotros oramos, decimos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque lo que dijo el carpintero, abogado, copero le pide al Padre, el Padre no se lo niega. Tú eres copero. Tú eres copera, aunque no te hayas dado cuenta. Dios te ha colocado en un lugar especial. Dios te ha dado una posición especial. No para que te ufanes, sino con un propósito, y que muchos quizás aún no se han atrevido a preguntarle a Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué me tienes en esta empresa? Tú estás llamado a ser copero. Tú estás llamado a interceder por la gente pecadora que está al lado tuyo, por los homosexuales, por la lesbiana, por el ladrón. Ora por ellos. No lo juzgues, porque eso lo hace el mundo natural. Tú estás donde Dios te llevó, donde te ha sostenido todo este tiempo. No es simplemente para que pelees con tu jefe mostrándole que tú eres poderosa en Dios. No. Dios te ha puesto en un lugar con un propósito superior a lo que tus ojos ven. Simplemente empieza a dejar que Dios te use conforme a ese propósito que tienes. Eres copera y eres copero. Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis 12, versículo 2. Vilma Pavón de Cristo, Dios le bendiga, mi hermana. Génesis 12, 2. Vamos a leerlo desde el 1 para que no digan que la saqué de contexto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira, Dios manda salir a Abraham y le dice, yo te voy a bendecir. Pero tu bendición no es para que tú la estanques. No es para que tú la atesores. No es para que le pongas un candado. No es para que evites que otro la vea. Tu bendición es para tú ser bendición para otros. Y el gran propósito y la gran victoria de Abraham fue entender eso. Que él era bendición porque había recibido bendición. Ser copero es ser bendición para otros. Ser copero es tener intimidad con tu Rey, con Cristo. Ser copero es tener un corazón dispuesto para servir. Ser copero es tener un corazón dispuesto para dar. Cuando te pedimos algo, no te aferres. No lo amarres, porque simplemente estás estancando tu bendición. Cuando alguien llega a pedirte algo, despójate. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Porque si te amarras a lo poco que estás viendo como si fuera tu gran tesoro, estás obviando el propósito mayor que Dios tiene para tu vida. Ser copero es tener el equilibrio necesario para no aferrarte a la añadidura temporal, sabiendo que siempre Dios habrá preparado algo más grande para ti. ¿Dónde estás en este momento? No es el propósito final. A donde has logrado llegar en este tiempo, dale la gloria a Dios, sí, por supuesto. Pero no te estanques. Hay un propósito mayor a través de esa posición y de ese lugar que Dios te ha entregado. En el nombre de Jesús, hoy te invito a que te rindas. A que por favor
hagas un alto un momento y le pidas al Espíritu Santo que examine tu corazón sin temores, sin vergüenzas, sin angustias, sin afanes. Y te invito a que allí donde estás nos acompañes en una oración. Y vamos a orar en este momento y vamos a tomar como propio el pecado de la gente que nos rodea. Los errores de las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a llevarlos a la presencia de Dios. A reconocer que ellos necesitan de ese Padre de propósitos perfectos y de movimientos perfectos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más. Hemos vivido momentos difíciles. Algunos hemos tenido que derramar lágrimas en medio de este tiempo. Otros hemos atravesado desiertos. Algunos han entendido que hay que soltar personas, cosas en este tiempo. Hoy hacemos propio el pecado de las personas que nos rodean. Y colocamos delante de ti sus errores como nuestros. En el nombre de Jesús, Padre de misericordia y Padre de bondad, hoy clamo ante ti por nuestras familias que aún no se han rendido ante ti. Hoy clamo, Dios, para que tu infinita misericordia les revele el amor que tienes por ellos. Y si nuestras acciones han sido estorbo, Dios, hoy te pedimos perdón por nuestras acciones equivocadas. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy coloco mi vida delante de ti y te pido que me permitas ser ese copero, esa copera usada por ti, para que otro reciba bendición, para que otro reciba provisión, para que otro reciba revelación a través de lo que has hecho y a través de donde me has puesto. Hoy te pedimos perdón si hemos aferrado nuestro corazón simplemente a lo material, simplemente a un cargo religioso, porque hoy hay muchos con su fe puesta en una credencial, en un aviso, en un título, y no en el Cristo que transforma vidas. Hoy muchos persisten en dañar, en criticar, en censurar a aquel que no se viste como yo, que no habla como yo, que no tiene el cabello como yo. Y estamos dañando vidas y siendo estorbo para que otros sean convertidos al reino de Cristo. Hoy te pedimos perdón. Como ministros, como hombres y mujeres de Dios, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y permítenos ser coperos. Permite, oh Padre, que
Que tu palabra hoy restaure vidas, levante vidas. Permite que hoy alguno o alguna que no había entendido que en el sitio donde está con un propósito, que en la posición en la que está con un propósito, reciban esa revelación y se atrevan a rendirse a ti diciéndote: Padre, úsame conforme a tu voluntad y conforme a ese gran propósito que tienes para con mi vida. Hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer, porque no te detienes. En el nombre de Jesús, te pido por favor que cada hermana y cada hermano que han estado en esta reunión reciban un toque tuyo, Señor. Que tu gracia se derrame en ellos y se derrame en todo aquel que reciba esta palabra. Y que a través de tu gracia, nuestras necesidades, nuestros anhelos puedan ser recibidos, Señor. Puedan ser suplidos por ti. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos que despiertes, Padre, a aquellos que persisten en dormir en medio de todo este proceso que atraviesa tu iglesia. Aquellos que persisten en estar distraídos en su pecado. Aquellos que persisten en seguir añorando ese pasado que saben que no les edificó. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús por sus vidas, que les levantes y que les animes a levantarse, a caminar y a depender de ti. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias por este tiempo. Y Padre, por favor, conforme dijo el salmista, aunque padre y madre nos dejaran, recógenos con todo, con nuestros errores y virtudes, con nuestra abundancia o escasez, con nuestra humildad o arrogancia. Con todo recógenos, porque si tú nos recoges, sabemos que seremos transformados en alguien diferente. Hoy nos rendimos a ti y te pedimos en el nombre de Jesús, sigue viendo, sigue trabajando, síguete moviendo en nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana. Gracias por estar aquí con nosotros, por atreverte a apartar un tiempo para hacerte uno con nosotros. Gracias, de verdad. Y si en algo te hemos fallado, mi hermano, mi hermana, perdónanos. Ora por nosotros. Atrévase a intentarlo al estilo de Cristo. Atrévase a poner al servicio de Cristo y de su obra esa posición en la que Dios te ha colocado, ese cargo, ese ministerio. Atrévase a colocarlo en manos de Dios, a ser bendición, así como Dios ha sido bendición para tu vida. Muchas gracias. Y si esta palabra ha sido de bendición para ti, compártela. Da por gracia lo que has recibido por gracia. Y seguimos adelante. Cuídate mucho. Ora mucho. Porque aunque los tiempos sean difíciles, en Cristo, recuerda, somos más que vencedores. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Dios permita que pronto volvamos a vernos. Gloria a Dios.